Emprender es poner nuestro talento al servicio de los demás. Cuando nosotros hacemos cojines, hacemos que la gente disfruten del placer de tener su casa, su hogar bien lindo y decorado porque seguramente le encanta, pero a ella no le gusta la costura. En cambio a nosotras sí. Entonces podemos poner nuestro placer por la costura, ponerlo al servicio de los demás. Hoy les voy a enseñar todos los truquitos, inclusive los truquitos de cómo combinar las telas para que estos proyectos, aún siendo así de retazos, les queden preciosos. Bueno, para saber nosotros cómo escogemos las tonalidades de la tela, yo aquí tengo 4. Hubiera podido escoger también 5 tonalidades. ¿Cómo las escojo? Va a ir, aquí por ejemplo yo tengo una tela estampada. Les pongo este ejemplo. Tengo esta tela estampada. Tiene azul, 1. Tiene beige, 2. Tiene verde, 3. Y tiene incluso un poquito de tonos café. O sea, aquí ya podría escoger esos 4 adicionales con ese y me quedaban perfectos. Por eso es que ustedes ven que aquí viene una tonalidad de un verde que le hace juego y le queda bonito. Y tiene una tonalidad de un azul que le hace juego y le queda bonito. Yo necesitaba y quería que fuera el otro color, también fuera en una tela estampada. Entonces, para que pudiera asistir ella, para que esta pueda estar invitada, tiene que llevar algo de azul. Eso es como cuando nos invitan a una fiesta y nos dicen deben venir con algo de en este caso, algo de color azul. Entonces, esta vino con unos poquitos de azul. Entonces, si le preguntamos a ella, ¿usted era con azules? Sí, yo tengo algo de azul en el estampado, varios lados tengo algo de azul. Este dice, yo vengo todo de azul. Esta dice, esta es la medida para que todos vengan. Y la verde dice, ¿cómo era algo con azul? Dice, sí, pero es que yo estoy aquí en estos tonos. ¿Ven? Esa es una guía para que nosotros escojamos las telas. Y entonces empecemos. Van a necesitar 2 cuadrados. Aquí les voy a ir mostrando. Ahora les muestro 2 cuadrados. Todos son de 23 por 23 centímetros. 2 en el tono A, 2 en el tono B, 4 cuadrados del tono C, todos de 23 por 23 y un cuadrado de 23 por 23 en otro color. Un cuadrado de 45 por 45 en una guata delgada. Si no la tienen y si no quieren y no se lo quieren poner, no pasa nada, se puede sin ella. Como este es un cojín cuyo espaldar no lleva cierres, entonces el espaldar del cojín serán 2 rectángulos de 45 por 30 centímetros. Podría haber sido otro tono de tela, pero yo escogí la misma que le puse en el centro, la que lleva más poquita, lo puse para la parte de atrás. Entonces ahí están los 2 rectángulos de 45 por 30. Y en la parte de los 45, de una vez les voy diciendo, vamos doblando 1,5, 1,5 y pasando plancha y costura para esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, una vez tomados esos apuntes y esa nota, empecemos. Nos vamos a ir a la máquina para hacer lo siguiente, miren. Vamos a tomar, yo como les dije, 2 cuadrados de una tela y 2 cuadrados de otra. Como les dije, hubiera podido escoger, ay, se me perdieron 2 cuadrados, es que están aquí. Sí. Ah, sí. 2 cuadrados de una y 2 de otra. Como les dije a ustedes, estos hubieran podido ser diferentes, pero aquí están. Y que eran los 4 en una tonalidad igual. Esta sí es muy importante que la tomen así, todos estos iguales. Vamos a trabajarlos así. A la máquina lo primero que vamos a hacer es esto. Estos cuadrados los doblamos así en triángulo o pañueleta, como quieran ustedes llamarlo. Y me van a acompañar a la máquina a pasarle una costura por aquí y por aquí. Lo hacemos ¿con cuáles? Con todos. Con los 4. 1, 2, 3 y 4. Aquí está. Y nosotras cosemos aquí a medio centímetro del orillo. Esta primera costura la vamos a hacer a medio centímetro del orillo, bien cuadradito todo, por favor. ¿Sí? Un cojín de retazos que sirven para la sala de televisión, que sirven para una habitación si se escogen los colores adecuados, o simplemente un cojín para que nosotros gastemos el retacerío que tenemos en la casa
y tengamos cojines en la casa, que falta que nos hace muchas veces, ¿verdad que sí? La idea es esa, que ustedes se atrevan a hacer cosas diferentes. La idea es que ustedes se atrevan a poner en práctica todo lo que aprenden aquí con Luzquita, y entonces acompáñenme a la máquina y empezamos practicando, pasándole, uniendo este cuadrito aquí y este, aquí y aquí. Mi sugerencia es que estos que doblamos así en triángulo sean todos del mismo color para que se vea más bonito el proyecto, ¿sí? Preferiblemente. Y lo vamos a coser a medio centímetro. Mire, aquí la aguja en la posición normal, aquí a 1, normal y a medio. Revise si su máquina tiene esa facilidad también para usted. Y coloco mi tela al ancho del prensatelas. Y así trabajo bastante mejor. Aquí llego a la esquina. Y aquí no necesito sino simplemente dar vuelta y pasarme. Y así lo hago con todos. Aquí reviso si de pronto tengo que cortar un poquito. Ya no necesito estos alfileres. Y lo que sí necesito es ubicar, como lo habíamos dicho. Voy a volver a poner la aguja aquí, pero esta vez en 1 porque voy a coser a 1 centímetro todo. Miren, la ubicación va a ser esta. Recuerdan que se las mostré allá en la mesa al inicio. Entonces 1 está estampado con verde. Así que queden esas pañueletas así de esa forma. Ubico bien aquí. Y esta vez sí voy a coser a 1 centímetro. A 1. Las ubico, ahí está perfecto. A 1 centímetro. Uno primero estas dos y luego las otras dos. Vean, así. Abro. Lo ideal es que me le pasen la planchita a ustedes aquí. Abran esta costura abriendo con la plancha, abriendo la costura así, de esta forma. Entonces ya tengo estas dos de aquí. Seguirían estas otras dos, ¿verdad? Entonces ellas van a ir ahí. Las uno que me queden súper coincidir las costuras. Las pinzas les cuento que son los mejores para esto. Bueno, si no los tienen no pasa nada. Ahora no me digan que no lo pueden hacer porque no tienen pinzas. Nada, eso también, un alfiler también sirve. Pero lo que sí es que debe cuadrar muy bien. Y vuelvo otra vez aquí. Y uno entonces a 1 centímetro. Esto lo hago para poder trabajar y que me quede todo bien. Cuando trabajo con retazos nos toca así. Si ven que es fácil, llega uno al punto y fácil quita la pinza. Así, de esta forma. Hacer cojines con retazos con esta técnica del patchwork contemporáneo, del patchwork moderno, es bastante fácil y se hacen proyectos muy bonitos. Se pueden hacer también con retazos navideños y les va a quedar espectacular. Vean, aquí tengo todo esto hasta ahí. Yo en este momento lo voy a poner sobre la guata, pero antes de ponerlo sobre la guata quiero irme y pasarle la planchita por todo eso porque lo quiero tener bien planchado. Quiero que vean aquí cómo me quedó. Y así, teniéndolo de esta forma, lo voy a poner sobre la guata, pero antes voy a pasarle plancha abriendo súper estas costuras. Así que voy a pasar la planchita. Bueno, tenemos entonces esto aquí listo. Y la tela que acabamos de construir con la guata la sostenemos con alfileres, como ustedes me ven aquí en la mayor parte del trabajo. Ya está con los alfileres puestos. Lista ahí para trabajar. Y esto está bien planchadito. Aprovecha uno y plancha bien esos quiebres porque ya este es el momento en que se requieren plancharlos. Y vamos a ubicar esta tela para que la tela me quede bien en el centro. Estas puntas, este es el último cuadrado, el solito de la misma medida, deben cuadrar en las puntas.
y chequeamos pues que quede igualito. Yo creo que le vamos a marcar aquí como unas mitades, ¿verdad que sí? Mejor, para que esa mitad quede exacto, quede ahí en el puro centro, porque eso no es ahí. No es ahí como caiga, no señoras, es como es. Entonces aquí yo pongo también un alfiler para sostener esta tela, otro alfiler para sostener esta tela y así. Esto, yo conocí esta técnica, hacerla de otra forma, pero pues también esta se vale. Entonces quiero que vean lo que voy a hacer aquí. Ahora yo este doblez lo voy a bajar. Me debe cubrir la pieza que tengo ahí. Me debe cubrir esa pieza. Y para ello, pues yo sostengo con un alfiler aquí, esta parte. Ay. Sostengo con un alfiler ahí. Lo mejor y lo ideal es que ustedes de una vez ahí también vayan pasando esa planchita para que se nos asegure. Como esta parte está en diagonal, ella se va a dejar trabajar de una manera súper bonita. Ahora bajo esta otra y generalmente yo la bajo primero del centro. ¿Ven? Yo la bajo primero del centro porque así baja bastante. Para que me dé la forma como de una ventana. Este proyecto ustedes lo pueden hacer navideño y queda divino. Le ponen telas navideñas, pueden trabajar rojo, verde, blanco y le ponen algún estampado navideño o aquí en el centro alguna figura que ustedes, por ejemplo, borden o pinten de las que hemos hecho aquí en nuestro canal. Por ejemplo, aquí tenemos que hacer que esa puntica nos quede ahí. Y nos va a quedar. Sí, esa punta nos va a quedar ahí guardada. Se los puedo asegurar. La hacemos que nos quede, decía mi mamá, no sé cómo le va a hacer, pero tiene que cuadrarle ahí. Entonces yo le digo lo mismo a ustedes, no sé cómo le vamos a hacer, pero nos tiene que cuadrar ahí. Y así lo hacemos con todas. Yo me voy bien al máximo y miren que sí, sí nos cuadra. Sí nos cuadra la telita aquí. ¿Sí? Y vamos poniendo alfileres y también al mismo tiempo vamos a tener que planchar para que nos quede mejor. Ay, esta mini plancha a mí me parece genial. Miren, ustedes no se imaginan que yo con la mano izquierda no puedo. Pero aquí con esta mini plancha sí pude. Voy a hacer eso en los 4 lados, poniendo alfileres, poniendo la planchita. Esta vez, ahora sí cabe que es la planchita, ¿cierto? Poniendo la planchita, asegurándola. Miren, estas esquinas ustedes las cuadran bien, bien, doblan aquí esto bien. Esto aquí lo voltean hasta donde le tape aquí este borde. Voltean esto hasta que les tape este bordecito. Y luego esta para allá también. Si es necesario, pongo un alfiler ahí, en ese lugar. Vean, así. Y listo. Voy a pasar buena plancha. La plancha tiene, mire, la tuve que poner en medio porque calienta bastante. Es pequeña, mire el espacio que ocupa en mi mano, pero es súper, súper, súper útil aquí en la mesita de trabajo. Listo, entonces con eso vamos a coser ahora sí. A ver, sigamos aquí de una vez. Es muy sencillo. Le puse la guata para que me quedara, digámoslo así, que como un semiacolchado. El primero es la clave de todo. Entonces, vea, yo hago que esto se doble bien hasta allá, pero lo voy a empezar a coser desde acá, desde un poquito más allá donde está el cuadrito. Se cercioran que esté tapando el cuadrito. Y vamos a coser por el orillo. Por el orillo. Les cuento, inclusive esa puntadita la pueden ustedes perfectamente hacer a mano. Qué interesante, ¿verdad? Sí, señoras. Esa puntadita se puede hacer a mano. Nos va a quedar bien bonita. Ahí está. Y coso hasta ahí. Bueno, esta es la primera.
Nos vamos con la segunda. Entonces, cuadro bien acá, que la forma que da es como de ventanas de catedral y por eso es que se llama pues con ventana de catedral. Miren, aquí no importa si se dobla un poquito, lo importante es que esto se doble y de esa forma tan linda. Y entonces este, como ya es el que va a quedar viéndose, entonces este sí empieza desde arriba. Vean ustedes así. Miren qué bonito. Así de esta forma lo vamos doblando. Creo que cuando vuelva a hacer otro, al cuadrado que me vaya a quedar en el centro, le agregaría 1 centímetro más, les cuento. Pues esta vez ya lo dejo así. No voy a desperdiciar ese pedacito de tela, pero a futuro ese pedacito de tela lo voy a hacer. En este caso era de 23 por 23, lo haría de 25 por 25. Ajá, ahí les paso el dato. El que va en el centro lo haría un poquito más grande para que no tuviera que estar aquí pujando para que me quede en el puesto. Sin embargo, ahí me está quedando, pero para que no me quede tan a ras, a futuro lo voy a trabajar con esa piecita en 25, no en 23, para que tomen ese dato ustedes, las que me están viendo trabajar. Creen que voy poniendo uno a uno y en orden, ¿no? Ahí lo puedo dejar hasta ahí porque el otro va a caer sobre él. Ahí está. Aquí me da la formita. Bien bonita. Sí. Recomendación. Vamos a cambiarle ese dato a la hojita del papel. Y lo vamos a poner que quede este dibujo del centro. Este de 25 por 25 y así vamos a trabajar más cómodos sin estar pensando en que quiere correrse o algo. ¿Ven? Listo. Lo podemos dejar así. Si ustedes quieren, le pueden dejar esta pieza así. O si queremos, le pasamos costura también a esa pieza y asentamos. Ahí está. Vean qué bonito. Me voy para la otra. Y yo voy a hacer esto mismo en todas estas alfileres del centro. Ya se los puedo quitar. Entonces a esta también le paso la costurita por todo ese, por bien lo que es por el orillo. Y hasta esas arruguitas se le ven lindas. Me voy a quedar pasando las dos que me faltan. Luego de que hemos terminado, como ustedes ven este detalle tan lindo, miren cómo queda esto de hermoso. Acuérdense de la recomendación, este cuadro del centro lo vamos a cambiar a 25 por 25. Y ahora entonces nos venimos a la parte de los bordes y vamos a pasarle un zigzag. Si usted solamente tiene puntada recta, pues le pasa puntada recta. El objetivo es que se quede sosteniendo la tela con la guata. No es más, solamente es eso. Y que nosotros... Se nos acabó el hilo de debajo. Vamos a ver si hay más hilo o nos toca hacer carretel. No, nos toca hacer carretel. Entonces voy a hacer carretel. Pero antes les quiero mostrar que debemos cortar la guata. Vamos a perfilar, se llama esto, que es hacer que quede todo en perfecto orden. Así, vamos cortando la guata, procurando no cortar los hilos.
de las puntadas del zigzag, porque pues no. Entonces me quedo cortando esto y voy a hacer carretel también porque se me acabó el carretel y con ese hilo que tengo no puedo coser. En la parte donde mide 45 centímetros vamos a doblar 1,5 y 1,5 o 2 y 2 también aguanta. Esas piezas de atrás son de 45 por 30 centímetros y vamos a pasar una costura. Esto es lo más fácil que podemos hacer. Si alguna es muy habilidosa y le quiere poner cierre, pues también el día de hoy yo se los traje de una manera fácil para que los hagan y que además, no por ser fácil, no queda bonito. No, queda precioso. Se unen aquí por el lado de los 45 también. Lo unimos y lo vamos a sostener con alfileres. De pronto ahí tendremos que hacer algunos ajustes. Y en este momento los voy a hacer yo también. Miren, aquí va a montar. Exactamente está montando unos 6-7 centímetros. ¿Sí? Aquí vamos poniendo todo y las que no tengan el cojín de la parte de adentro, que viene siendo un cojín de 45 por 45, pues entonces esas personitas pueden comprarse esta tela o de pronto tienen ustedes en la casa esa tela con la que hacíamos mascarillas hace un tiempo que no nos queremos acordar. Entonces esas telas que la llaman borlón, creo, o cambri, esa tela ahora se está usando muchísimo para hacer las fundas de los cojines. Entonces cortan 2 pedazos de tela de 45 por 45, cosen por los 4 lados, dejan un espacio y le dan vuelta y lo rellenan de fibra siliconada que sea de la de buena calidad, de la de rellenar muñecos. Miren, aquí empiezo adelante, atrás y aquí donde montan los dos yo hago un adelante, atrás también. ¿Por qué? Para que no se me vaya a descoser ahí. Salgo, me regreso, vuelvo y entro y así hago en todas las esquinas. Así voy a hacer en todas las esquinas. Tengo una agujita aquí que me ayuda a que no se me venga la tela. Luego me devuelvo un poquito. A mí esto me parece súper importante. Cuando dictaba mi curso de cubrelechos y cojines, siempre le enseñaba yo a las señoras que para armar los cojines y que les quedaran bien bonitas esas puntas, entraran y salieran. Si les he dicho antes, habrán personas nuevas que quieran estar aquí, les quiero comentar algo. Conocí una vecina que se dedicaba exclusivamente a hacer cojines. Sí, nada más. Ella no sabía hacerse una blusa para ella ni de la más sencilla siquiera, pero ella estaba dedicada exclusivamente a hacer cojines. Que estoy haciendo cojines para el Día de la Madre, que estoy haciendo cojines hasta de San Valentín. Se inventaba hacer cojines porque la gente se los pedía. ¿Por qué? Porque en una casa, con solo cambiar los cojines, ya se cambia la decoración del hogar. Si estamos en octubre, ustedes pueden poner 2 cojines alusivos al Halloween y ya les queda la casita así como toda otoñal, las que les guste. Cosemos por los 4 lados y no sé por qué, pero me está reventando el hilo. Seguramente no me quedó tal vez muy bien hecho el carretel. Me está dando guerra. Pero aquí voy porque no me voy a quedar sin decirles la idea y lo que hacía la señora. La señora ocasionalmente hacía en la casa un evento que era, se ponía y hacía muchos cojines. Y de pronto hacía un evento donde invitaba a un montón de gente a oír música, a compartir unas tardes de onces y a mostrarle todo lo que ella tenía hecho. Todos los cojines que tenía hecho para la venta. Así que ustedes también pueden hacer de esa forma. Eso sí, si quiere que le vayan bien, tiene que invitar como a 50 o hasta más. Vean aquí,
yo pasaría mi fileteadora si la tengo. Si no la tengo, no hay problema. También puedo pasar un zigzag como para atrapar todos esos hilos y que no se me vayan a dañar. Si tengo la fileteadora, pues lo paso también. Para las que me dicen, ¿qué es fileteadora? Bueno, en Colombia le llamamos fileteadora a la máquina en la que hacemos nosotros estos orillos o estos acabados finales de costura. Llámense manualidades o llámese ropa, que es donde más se usa, ¿sí? En estos casos, esto se hace también con zigzag. Bueno, entonces les decía que la señora hacía unas onces, un compartir de unas galletas, con alguna bebida, con un café, repartía mucho café, mucho tinto. También la que quería el café con lechecita también lo podía compartir. Y galletitas, y en eso lo único que ella quería era mostrarse, mostrar su trabajo. Miren, sin embargo, las esquinas las vamos a hacer así. Esa es una forma que existe desde hace años. Ahora, en este momento, existe una excelente forma de vender. Ustedes, y hay que aprovecharla porque el que no está en las redes sociales no existe si tiene ventas. Ustedes hacen sus productos y abren sus páginas en las redes sociales. Y pues en los grupos que ustedes tienen también de WhatsApp, en los grupos de Instagram, empiezan a mostrar unas buenas fotos, un buen video y felices ventas. Aquí está. Ya es darle vuelta, meterle el cojín que yo ya se lo tengo listo. Miren ustedes esta punta, cómo me va a salir de bonita cuando yo le doy ese terminado que ustedes acabaron de darse cuenta. Miren, aquí entro y le doy vuelta. Como lo he puesto, miren ustedes qué tanto lo he adelgazado, que es así, de lado y de lado. Pues ahí nos va a quedar absolutamente perfecto. ¿Ven? Ay, qué cojín tan lindo me ha quedado. Mi hija se lo va a querer llevar. Bueno, aparte que la tela de fondo blanco con ositos la escogió ella y la compré allá con ella. Listo. Ya me quedó mi trabajo terminado. Ahora no es sino que le ponga ese cojín y se lo muestre ya hecho. Uy, todavía tiene alfileres. Y adivinen cómo encuentran los alfileres que se le ha olvidado, ¿cierto? Pullándose. Listo. Un poquito de cómo quedó. ¿Se imaginan ustedes esto con un bordado en cintas de esos que ha enseñado Luzquita? Esta parte central, divino. ¿Se imaginan la que pinta en tela con algo aquí pintado? Divino. Entonces, manos a trabajar. Como dijo el mago, este es el por delante y esto es por detrás. Quedó precioso, miren tan lindo que queda con su terminación a pesar de no tener una cremallera, y el frente ni se diga. Baja el nivel de tus exigencias contigo misma. Vamos a aprender, vamos a practicar, vamos a insistir y luego vamos a disfrutar de los procesos paso a paso que estamos aprendiendo. Aprende primero y practica haciéndolos de tu casa. Luego insistes y persistes haciendo un emprendimiento. Déjenme ustedes en los comentarios si el emprendimiento de cojines les suena también como una buena idea y si ya hay alguien por ahí que está haciendo este emprendimiento. Espero que lo hagan, que lo disfruten y como siempre les recomiendo, déjame por favor tu valioso comentario. Si aún no te has suscrito, ay, ¿qué estás esperando? Suscríbete y comparte nuestro canal. Nos vemos en un próximo tutorial. Los quiero mucho. Un beso. Dios te bendiga. Chao.